te pusiste en los hombros la deuda de tu familia. El ego muchas veces te protege, te permite crear excusas. Estamos hechos para disfrutarlo por un breve periodo de tiempo y después sentir una sensación de vacío. Cuando uno está creando sus expectativas, está diseñando sus desilusiones. Es como que estamos condenados a la insatisfacción. En nuestra mente estamos batallando constantemente con muchas batallas, pero muchas de ellas nunca van a ocurrir. Bienvenido a este podcast, gracias por venir, loco. Te conocí a ti en Torres del Paine, Buenas. un par de días antes de meternos en el hielo, así que yo creo que no fue coincidencia que nos sentáramos justo en el primer bus, uno al lado del otro, y nos pusiéramos a conversar. Y nada, te encontré al toque como una persona que muy interesante para invitar a este podcast. Y nada, pues cuéntanos, ¿quién es Diego Stevens hoy en día? ¿Cómo te definiría ahí? Me defino como alguien multidimensional que ha pasado por diferentes etapas. Si bien es cierto, antes respondí a esta pregunta muy de chillanejo, ingeniero. Hoy día trato de definirme más como alguien que ha pasado por varios tipos de crisis y hoy día he aprendido a disfrutarlas, a agradecerlas. Si bien es cierto, me apasiona la tecnología, el emprendimiento. Hoy día estoy en un camino de disfrutar mucho el proceso que vivimos. Y en temas de redes sociales, que estoy tratando de abrirme harto, comunicar eso. De que al final lo importante es el mapa y no el tesoro. Y hay que vivir mucho el proceso. Hay que disfrutarlo porque también, aparte de crisis, he tenido ciertos logros que hace 10, 15 años los veía como la gran meta. Y cuando llegan, la verdad, son instantes. Y me ha pasado que ya he sentido cierto remordimiento de no haberlo disfrutado en el previo. Así que me defino eso como una persona multidimensional que está tratando de aprender. Me considero alguien que no es un producto terminado, que es un hombre en construcción constantemente. Y feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, me gustó que heavy eso de llegar a la cima y en un instante. Y ya estoy mirando cuál es la siguiente montaña, ¿o no? ¿Pasó eso? ¿Llegaste como a esa meta, ese objetivo? Dijiste vacío, de alguna forma. Sí, porque igual eran objetivos de un chico que vivió en Río Bueno, que vivió en Osorno, que nací en Rancagua, viví muchos años en Chillán, entonces... Eso, cuéntanos un poquito de dónde nace todo eso. Nace de un niño del sur. Por suerte mi papá siempre fue muy valiente y le tocó ir moviéndose. Mi papá no estudió nada, ni una carrera universitaria, entonces él iba desarrollando su trabajo. Bueno, ahí está. Iba desarrollando toda su vida laboral en las oportunidades que iban apareciendo. Entonces eso nos iba haciendo moviéndonos nos movimos bueno, yo nací en Rancagua nos movimos a Osorno, después Río Bueno, después Chillán. Entonces yo muy conectado a la naturaleza. De hecho, viví varios años en una feria de ganadería, donde mi papá era administrador de la feria. Entonces, yo mi primer auto de metal, el Hot Wheels que le llamamos, yo lo tuve, me lo regaló un amigo de mi papá a los 5 años. Antes yo tenía puros juguetes de madera. Pero cuando yo recibí ese juguete, fue como se me abrió el mundo. Dije, ¿qué es esto? Sí. Y ahí después nació más adelante mi fanatismo por los autos. Pero tuve la suerte de, al estar tan conectado a la naturaleza, al estar tan aislado de estas grandes ciudades, o como podría ser un Santiago, me empecé a enamorar de las ganas de ver qué más hay. A los 17 años me fui a mi casa a estudiar a Valparaíso. Entonces vengo de un proceso de constantemente ir viendo qué hay más. Y en ese proceso, por supuesto que uno se pone más objetivos.
tal vez más mentales y muy físicos algunos. En mi caso habían algunos bien materialistas. ¿Cómo qué? Como comprarte un auto muy caro, como tener tu departamento, como ese concepto de casa propia en Chile que tenemos muy instaurado. Y me empecé a dar cuenta cuando ni siquiera lo lograba, cuando ya estaba cerca de que no era la gran cosa. Cuando llegaba era incluso menor. Bueno, pasó que cuando tuve mi auto de mis sueños, sentí un bajón después de haber firmado todos los papeles y todavía no me lo entregaban. De hecho, cuando tú compras un auto de lujo muy caro, pasa que tú firmas y ellos preparan el auto. Y ese auto, la preparación puede tardar 2-3 días. Entonces es un claro ejemplo cómo incluso una marca de ese estilo, de ese nivel de autos, prepara una sensación que saben que puede ser, nunca va a ser desilusionante, pero hay que tratar de alargarla. ¿Sí? ¿Qué cosa? Esa experiencia de recibir un auto Ya. de lujo. Ajá. ¿Y ellos lo hacen? Y lo hacen preparando el auto, haciendo una entrega formal con una ceremonia, porque quieren alargar lo más que puedan esa experiencia única. Esa experiencia única de recibir esa auto. Exacto. Ahora eso es en el auto, pero cuando ya empiezas a darte cuenta que las lucas te van a alcanzar para comprarte una casa, ya te va a alcanzar para comprarte tal vez o pagar ese magíster. Como seres humanos empezamos a reprogramar automáticamente los objetivos, aunque no queramos, aunque queramos ser autosuficientes, aunque queramos satisfacernos por ese deseo de lograr algo. Si tu cabeza ya está preparada para eso, ya está pensando en el siguiente. Entonces no hay forma de que el camino correcto sea disfrutar el proceso. De que no sea. De que no sea. Tiene que ser ese. Sí. Es interesante ese tema porque lo que yo he leído y he estudiado es que es súper biología humana. Es después de la dopamina viene otra hormona que te genera vacío. Onda, estamos hechos para disfrutarlo por un breve periodo de tiempo y después sentir una sensación de vacío. Y en el mundo budista, hay un libro que se llama como ¿Por qué el budismo es cierto? Why Buddhism is true. Y compara todas las enseñanzas de Buda con la ciencia actual. Y el loco decía, la palabra dukkha, que la traducimos como sufrimiento, el budismo siempre dice como estamos condenados al sufrimiento. Y no me veo sufriendo todo el día. Está mal traducida, como que no hay una palabra literal que se traduzca, y en verdad la traducción es insatisfactiones. Es como que estamos condenados a la insatisfacción de alguna manera, ¿cachai? O sea, siempre estamos insatisfechos como especie, y yo creo que eso nos ha llevado a donde estamos, ¿cachai? Siempre estamos buscando el siguiente. Y lo que al final enseña Buda, que como estamos condenados a siempre estar insatisfechos, es lo que dices tú, como onda, ¿cómo podemos disfrutar el proceso? ¿Y qué significa disfrutar el proceso? Y yo creo que al menos el software con el cual yo me crié, eso nos hablaba. Era como, sale del colegio, estudia, trabaja, cásate y muere. Y era como siempre como, ¿cuál es el siguiente paso? Termina de estudiar, ¿para qué? Para empezar a trabajar, ¿para qué? Para comprarte una casa. Y siempre te hablan de la meta, pero nunca era como, no sé, conceptos que ahora de grandes, en un cerebro ya desarrollado, hemos intentado experimentar a golpazos. ¿Qué edad tenés tú, por ejemplo? 36. 36. Entonces, a los 34 años, ¿a qué edad empezaste a...? Hay una frase que me gusta mucho que es cuando uno está creando sus expectativas, está diseñando sus desilusiones. Sí. Y queramos que sea así o no, lo estamos haciendo. Cuando soñamos con algo, cuando nos empezamos a enamorar, cuando empezamos a darnos cuenta de que nuestro negocio está funcionando y vienen todas esas expectativas
muy lindas, en paralelo se están diseñando todas las desilusiones potenciales. Y esa frase también la mezclo mucho con algo que a mí me resonó demasiado cuando empecé a experimentar o a vivir más las alteraciones de conciencia o grados de conciencia no ordinarias. Es que vivimos muchas batallas, pero muchas de ellas nunca ocurrieron. En nuestra mente estamos batallando constantemente con muchas batallas, pero muchas de ellas nunca van a ocurrir. Por eso es lo importante de ejercicios, meditación, agua frío, porque la mente es nuestro software y queramos o no, está funcionando todo el tiempo. Hay una gran curiosidad de saber cómo controlarla, pero qué mejor que dejarla ir. Y en mi caso, bueno, desde que partí emprendiendo, que la verdad, no sé si siempre soñé ser emprendedor, pero sí siempre soñé el desarrollarme profesionalmente de forma exitosa. Y eso me pasó la cuenta porque sin mucha educación de salud mental, terminé pasando por varias etapas de mi vida con burnout sin saberlo, hasta que en una se me pegó 3 juntas. Entonces, volvamos un pasito para atrás, para Ujú. contextualizar a los que estamos escuchando. ¿Qué estudiaste? Ingeniería civil industrial la Férico Santa María, soy sansano. Sansano, ya. ¿Y cuál fue tu primera pega? Mi primera pega fue en Microsoft, Microsoft. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? casi 2 años. Casi 2 años en Microsoft. Sí, Después te saliste de Microsoft a emprender. a emprender. ¿Por qué te saliste de Microsoft a emprender? Porque pedí 2 veces aumento de sueldo y no me lo dieron. ¿Y por qué necesitas el aumento de sueldo? Y necesitaba aumento de sueldo porque mi familia estaba pasando por problemas financieros graves. A mi papá le estaban embargando la casa. Veníamos en un proceso de embargo dilatándolo, ya creo, unos 2, 3 años. Y yo necesitaba más plata. Porque quería Y rescatar a tu familia. tenía que rescatar la casa de mis viejos y eso viene, claro, ¿Cuánto monto? Si se puede saber. o sea, la suma total, la deuda eran casi 400 millones de pesos. Y yo ganaba en Microsoft 1.250.000. ¿Y a cuánto queréis subir? Y yo que necesitaba 2.100.000, 2.300.000 para poder dar vuelta a la bicicleta y hacer reajuste, refinanciamiento. Para pagar de a 500 lucas al mes. Claro, y yo ya había pagado un poco, refinancié un O sea, poco. te pusiste en los hombros la deuda de tu familia. Sí. Y la deuda de mi familia y la salud mental de mi familia. Porque algo que nos pasa a varios chilenos, por lo que he hablado y he recibido como comentarios de gente a través de Instagram, que siempre lo agradezco, es este concepto de casa propia se transforma en un autopropósito, autoimpuesto, y cuando las familias o familias, y sobre todo los papás que se autoimponen ese propósito en la vida de tener una casa propia, se la quitan, pierde sentido la vida. Y eso es algo que tenemos que cambiar como sociedad. Porque no puede ser que una familia se destruya porque le van a quitar la casa. Hay salud de repente, hay otros tipos de noticias. Yo, al menos, por ejemplo, yo estuve por lo menos unos 3, 4 años donde no pasaba los cumpleaños con mi familia. Porque ya no los quería ver. Ya no quería saber más de los problemas. O sea, llegaba a un punto donde todo, podía pasar muchas cosas buenas en la semana, en el día, pero estaba todo mal porque nos estaban quitando la casa. Entonces, eso enferma. Y si te das cuenta si hubiera mucha más educación de salud mental, abordaríamos eso como una crisis, pero no nos afectaría como familia. Y probablemente si alguien nos está escuchando donde la familia tiene problemas financieros, ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se abordaría esa crisis? yo
Yo voy a dar lo que nos sirvió a nosotros, porque creo que hay muchas formas de hacerlo, pero es involucrando a la gente que te quiere. Porque las respuestas no están... Es muy difícil encontrar respuestas cuando todo se te derrumba. Y el tema financiero, cuando hay problemas de lucas, weón, la cabeza no te funciona en nada. Se te limita todo tu rama, así como que automáticamente cortan la cabeza por un cuarto y te dejan ese cuarto para poder procesar todo. Claro, te tenés que seguir viviendo, weón. Tenés que operar en la pega, tenés que mantener una polola probablemente, una relación, tenés que mantener los amigos, medio que te invitan a tomar una chela, igual querés ir, pero no podís. Y si vas, tenés que pagar con línea de crédito. Yo de repente iba con mi amigo y yo pagaba la cuenta con la tarjeta de crédito. Pero no era porque tenía plata. Era porque después yo me transfería y me quedaba plata en la cuenta corriente. ¿Cachai? Uno mentalmente hace esa Weón. cuestión. O sea, y después no pagaba la weá, no sé, en 3 meses. ¿Cachai? Claro. Pero me llegaba liquidez a la cuenta corriente. O sea, tú también pasaste por ese periodo de que la RAM era un cuarto. Era un cuarto y después era un octavo porque empecé a tomar mucha pastilla. Y ahí, bueno, saltándome los periodos de... Pero Microsoft empecé a emprender, recuperé la casa de mi viejo, empezó a ir bien. ¿Cuánto tiempo desde que empecé a recuperar la casa de tu viejo? Yo creo que fue un proceso de unos 4 o 5 años. Ya. Donde iba ahí negociando y cambiando de banco, hipotecario por acá, crédito consumo, en un momento la casa la vendí. Con esa plata compraba algo más chico, pagué una deuda, compré barato porque tenía cash. O sea, pero la casa la cambiaste, ya no tiene la misma no, casa. no es la misma. Pero no. tienen una casa. Tienen una casa. Hoy día mis papás tienen una casa. Qué hermoso. Y fue muy traumático para ellos todo. Entonces, por ejemplo, mi papá nunca más ha vuelto a usar una tarjeta de crédito o pedir un crédito. Y tú te das cuenta que, por ejemplo, su sueño es hacerse un quincho. Podría hacérselo, pero está ahorrando la plata. Pero podría tener el quincho ahora, sí, pero puta, pidiendo un crédito de consumo en un retail, 2 palos rápido. Se lo podría regalar yo. Pero el propósito de su vida. Entonces, ¿se lo hago fácil? No, pues o sea, que lo haga. Se despierta temprano y va a la feria, va a haber ganado, hace su negocio y está ahorrándolo. Y encuentro que eso es la raja. No sé si nos desviamos el tema, No, pero es como Pero es que hay todo eso, porque en el fondo, gracias a que viviste eso, gracias a esa necesidad, te dio al final una ambición. Pero de nuevo como que volvemos hacia ese objetivo. Sí. ¿Cómo se sintió cuando le resolviste ahí un poquito mejor? No fue un vacío tampoco, pero... Yo trato de transmitir esa experiencia como algo la raja, weón. Haber tenido una crisis tan grande, tan rápida, tan de una, me enseñó algo muy lindo, que es las crisis hay que abordarlas como crisis. Yo tuve la suerte de que me dijeran de un día para otro, weón, está endeudado en 400 palos y gana 1.250.000. Entonces mi mente desarrolló algo de que cualquier crisis la trato de encapsular. Y cuando tú encapsulas una crisis, la puedes ver como un problema que probablemente tiene una solución. Lo que pasa con cierto tipo de personas es que piensan que viven en una crisis. Viven constantemente desde un personaje de víctima. No, es que siempre he sido gordo. Entonces voy a vivir gordo, voy a morir gordo. No es como, oye, engordé y tengo que bajar de peso. ¿Cuál es el plan? No, es que siempre he sido pobre. Yo la verdad, mi papá antes de que ocurriera esto, yo tenía la suerte que mi viejo me pagaba la universidad, iba a un colegio en Chillán que era bueno,
No era caro, pero era bueno. Me pagaba el colegio mi papá. O sea, tenía una buena vida. Tenía una vida donde yo en tercer, cuarto año de universidad ya terminar trabajando en una empresa muy tranqui. A los segundo, tercer año probablemente ya me iba a alcanzar para comprarme un auto. Y era como una carrera así, como muy estándar. Pero me lo tiraron, me cortaron a la canilla, al toque. Dijeron, weón, tú no estás para eso. Tú tenés que resolver ahora un problema a 400 palos. Y si no, se va a suicidar tu viejo, ¿cachai? Y lo tenía que hacer, pues, weón. Entonces, cuando hay alguien que me llega y me dice, weón, es que yo nací pobre, puta, lo único que les digo es como, weón, encapsula el problema. ¿Qué te tiene pobre? ¿Qué te hace pobre? ¿Qué te hace gordo? ¿Qué te hace, no sé, no encontrar tu pareja? Y empezamos a encapsular problemas, crisis, y comenzaron a hacer varias burbujas, unas más grandes que otras, pero la cabeza está hecha para resolverlo. Y se puede. Yo me acuerdo donde quebré, despertar en las mañanas ahogado, así. Así tocaban la puerta viniendo a embargarme la casa. Onda, con mi ex, con la mamá de mi hija, onda, sacamos todo lo de la casa. Así, nuestro living eran 2 pallets y la cama. Pero lo único que había, y la mesa, así era como lo que no te pueden embargar. No te pueden embargar la cama, es un buen dato. Eso es lo detalle ilegal que te embarguen la cama, weón. Y eran 2 pallets. Y loco, fue tan bacán porque me di cuenta que podía estar feliz con tan poco, weón. Con 2 pallets, la guagua en el suelo y todo era como Montessori, ¿cachai? Onda, todo minimalista, 2 pallets en el suelo, sin tele, ¿cachai? Sin PlayStation, no había nada en la casa. Y eso de alguna forma fue como encapsular el problema. Era como, nos pueden embargar. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacar todo para que no se lo lleven. Claro. Ya saquemos todo entonces, ya sacamos todo. ¿Y ahora qué viene? Ya el tema de los abogados, presentarse, ir al banco, ir a uno, ir al otro. Y yo deprimido a cagar. Como decís tú, como apoyarse en los que te quieren. Familia totalmente. Y de a poquito, sintiéndose mejor. Y yo siempre estaba como pensando, anda, yo algún día voy a estar bien, voy a sentir mejor, voy a salir adelante, voy a tener pega. Y todo lo que pasa en eso. Las crisis al final, no hay quien no la agradezca, bueno, cuando salí. Cuando salí. Y a mí me gusta decir siempre como mira con curiosidad la oscuridad, porque lo que hay al otro lado siempre es hermoso. Entonces, ¿qué esta oscuridad, qué me va a traer? Míralo con curiosidad y si lo miráis de esa perspectiva, como no hay bueno ni malo, es una crisis como si tú, buenísima, buenísimo concepto de encapsularla y encapsulado todo problema tiene una solución. Y también ver un poquito que cuando salgas vaya a ser otro. Entonces también hay como una especie de... Y aquí yo siempre he sido muy optimista en la vida, pero un poquito de emoción de decir como... Ah, ¿qué me va a traer esto? ¿Cachai? Me acuerdo de me echaron una pega por Zoom. ¿Pandemia? Pandemia. Yo me acuerdo, yo estaba en rehabilitación y en ese periodo de rehabilitación yo era un gallo bien oscuro, ¿cachai? Porque obviamente se llaman deseo consumo y te ponías medio... Yo me ponía medio pesado, weón. Yo soy un buen tranqui, ¿cachai? Pero decía cuestiones como el típico, onda. Feedback negativo, a puertas cerradas con la persona, positivo, que todos lo escuchen. Ya, yo como el negativo, así que todos lo escuchan. Así. Cuestiones muy tontas. Y me acuerdo cuando me lo dicen, yo de nuevo, desde este como optimismo, abro los brazos y digo, oh, ya, universo, onda, ¿qué me vaya a traer ahora, cachai? Onda, ¿qué es lo que se viene? Otro capítulo, de nuevo, cachai, empezar de nuevo, otra pega. De nuevo estar sin pega, buscar qué me trae el universo, cachai. ¿Qué será esa energía que te ayudó a salir de esos espacios? Porque probablemente cuando uno encapsula un problema, una crisis, igual necesitáis combustible, ¿cierto? Porque hay que atravesarla. Porque aquí alguien más va a decir, puta, sí, los cabros lo hicieron porque, no sé, eran secos o algo. Pero ¿dónde creéis que está cuál era tu gasolina para salir de ahí? Para encontrar la solución a esa crisis. O sea, la buena pregunta, y me voy a remontar a la quiebra per se, son varias, se me ocurren varias. Primero, y yo creo que la más fuerte es saber que puedo.
¿cachai? La empresa quebró porque tomé una mala decisión financiera, compré una máquina muy grande, me cambié de oficina, contraté gente, me enfermé yo, tuve burnout yo y más o menos un poquito todo fue, no externo, todo culpa mía obviamente, pero no era 100% yo el problema, ¿cachai? Yo sí me la creía, aunque me dieron un montón. Yo decía, ¿para qué soy bueno? ¿Seré bueno? Si, onda, si me contratan, ¿seré bueno? Onda, nunca he trabajado en mi vida, emprendí desde tercer año de universidad. Nunca tuve jefe, entonces nunca nadie me ha dicho como, bien, weón, ¿cachai? Buen trabajo. Y se van. No, po. Yo me lo tenía que hacer a mí mismo. Entonces, toda esa como crisis existencial, y después cuando empecé a trabajar me di cuenta que sí era bueno, y después me di cuenta que no era buen empleado, porque era tan emprendedor para mis cosas que hacía siempre lo que quería. Pero- entonces, los que querían empleados, po, no Claro. emprendedores que estuvieron constantemente incomodando al mundo. Así, yo siempre estaba, onda, esto lo podemos mejorar, pero ¿por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no lo hacemos así? Hagámoslo, yo te ayudo, y de repente me desviaba un poquito de mi trabajo. No importa. Y el segundo, los hijos, weón. ¿Cachai? O Mm. sea, tenía una familia que mantener, ¿cachai? Ya no es. Cuando tú eres papá, no existe el irse a cero. No existe el me voy a ir con mis papás y no Claro. hay gastos. Onda, de verdad puedo ir de el sol y el aire y no existe el volver a cero. Claro. Entonces hay un drive ahí que te dice como tú, po, tengo que pagar una deuda de 400 palos. Yo tengo que pagar colegios, tengo que pagar jardín infantil en esa época, pañales, leche. Entonces eso igual te saca adelante. Pero para mí, y también mi combustible, de alguna forma también fue la marihuana. Y siempre dicen que toda adicción tiene un propósito. Para algo te servía esa droga. El problema es lo evidente, que Claro. después te pasa la cuenta. Pero para algo te sirvió. Y no estoy avalando la marihuana por ningún motivo. Yo creo que en el fondo habían otras formas. Entonces la marihuana de alguna forma me bajaba la ansiedad, me ayudaba a navegar en ese espacio de total ansiedad. Pero cuando me echaron la última vez, me habían echado caleta de veces. Y es que soy siempre por lo mismo, o sea, demasiado antisistema para mí. Entonces yo después caché ya nunca más. Y la última vez que me echaron, empecé con lo del agua. Pero allí yo no fue la marihuana la que me dio esa energía, que buena pregunta hiciste, sino que fue el agua fría. Porque yo ya 19 días metiéndome todos los días de una disciplina nunca antes vista en mi cuerpo. O sea, yo no soy de ir al gimnasio, nada recurrentemente. Hasta que desde que me rehabilité, empecé a aplicar disciplina en ayuno intermitente, un montón de cosas. Y cuando empecé con la del agua, como algo que yo sabía que me iba a costar un montón, y me echan, ahí mi poder fue el agua. La pregunta es, el agua o será lo que te activa el agua? Es todo lo que envuelve el agua. Ujú. O sea, yo me metía al agua y me activaba. Adrenalina, dopamina, me sentía increíble, me sentía despiertísimo, me sentía con una energía inconmensurable, voy a estar carreteado, raja. Me metía al agua y salía como fucking nuevo. Pero segundo es que yo partía todos los días haciendo lo más difícil del día. Para mí es mucho más fácil sentarme a trabajar que meterme al agua fría. Lejos. Y no creo que haya mucha gente, aparte de Wim Hof, que digan como que el agua es pan comido. O sea, todos los que lo hacen recurrentemente me dicen siempre es difícil. Nunca es algo que es como, Mm. yeah. Sí, los primeros días. O sea, día 2 era como, vamos de nuevo, bacán, ¿cachai? Pero una vez que ya estás acostumbrado, ir a meterte de nuevo es difícil. Entonces, partía todos los días con algo súper difícil. Que era levantarme, yo partí en invierno, partí en mayo, o sea, ya cuando ya un mes ya era pleno invierno. Y me metía al agua, me metía al agua, me metía al agua. Entonces todo eso me repetía todos los días. Eres poderoso, tú puedes, da lo mismo. Me quitó eh, la inseguridad de reemprender. Me quitó la vergüenza de hacer cosas feas y malas. Yo conceptualmente, falla rápido barato, si el primer producto que lanzáis no te avergüenzas que lanzaste muy tarde, apliqué todo fucking eso. O sea, todo manual, todo así, Calendly, agendando, págame cuando queráis, en vez de tener, nunca tuve logo hasta 3 meses después, página web un año después, o sea, nada listo para partir. Fucking partir, porque en 30 días más tenéis que pagar colegio y arriendo. Y yo estaba en menos 10 millones de pesos. ¿Cachai? Entonces era como, hasta vendí la moneda de oro que me regaló mi abuelo antes de morirse. O sea,
cara raja. O sea, yo al máximo de tener que generar. Onda, chistoso porque yo les daba, cuando salía la gente del agua, yo les daba pancito y mantequilla de maní. A la gente le encanta eso. Entonces, ¡ay, qué rica tu mantequilla! Yo hacía el pan de la mantequilla de maní, pero no tenía para comprar cosas, pues, ¿cachai? O sea, yo me volvía a cero, sin nana. Yo planchaba, yo lavaba, yo hacía el aseo de la casa, yo limpiaba los water, atendía gente, vendí todo lo del living para que cupiera más gente de nuevo, al minimal. Yo ya había pasado por ahí. Ya había tenido 2 palets para vivir, entonces sabía perfectamente que si vendía todo lo del living, podía comer en el suelo y no iba a tener ningún problema. Y vendía la mantequilla de maní. Entonces, frascos de vidrio mi mamá que los acumula, así yo los llenaba, decía, ya, esta le 7, esta le 8, pues, dependiendo del tamaño del frasco, y me los compraba, pues, bueno. Yo el otro estaba revisando como las cuentas, tenía como la cuenta de como el almacén que anotaba todo lo que ganaba. Hice como 500 lucas en mantequilla de maní. Y vendía el pan después, ¿cachai? Entonces en el formulario cuando te inscribí era como, ¿quieres agregar algo nuevo? Mantequilla de maní, pan, y la gente ponía, ¿cachai? Vendía todo. ¿Cómo ayudaban esas 500 lucas, weón? ¿Cómo ayudaba? Pues, obvio, pues. Era la mitad de, no sé, pues, una colegiatura, ¿cachai? Y ahí te das cuenta que como que ayuda demasiado ese objetivo. Quiero pagar esas 400 palos de mi viejo. Tengo que llegar a fin de mes, ¿cachai? Entonces, apretarse el cinturón hace magia, weón. Hace magia. O sea, que al principio de mes salga automáticamente tu cuenta para borrar y te quede poquita plata, hace fucking magia, ¿cachai? Yo trato, o sea, todo lo que cuentas, yo trato de verlo como ese es Alan. ¿Sí? O sea, todo lo que hiciste no era lo que estudiaste, no era lo que fallaste. Estabas diciendo Alan. Sí. ¿Sí? Sí. Y es difícil cuando uno queda desnudo, que en pelota, mostrar algo que no eres. Entonces, por eso últimamente también yo he estado muy... Y quiero leer una frase al respecto. Micro paréntesis de eso. Es que es muy lindo lo que dijiste porque el otro día Wim Hof en un podcast posteó esto. Dijo esto Wim Hof en un podcast. El objetivo es el alma. Para ser directo, más allá del parloteo mental, cómo no pensar sino ser. Y entonces automáticamente, de forma natural, entras en tu propósito. El propósito de la vida misma. Todos somos diferentes, pero tenemos un propósito. En el fondo lo que él está hablando acá es que cuando entráis al agua, como que en el punto de la vida en que ya no pensáis, sino eres, automáticamente, de forma natural, entras en tu propósito. Sí. Y al callar la mente con el agua, al menos que ese es mi camino, y puede ser el camino de varios, y puede ser otro camino para otros, pero cuando calláis la mente y calláis ese parloteo mental, entráis en ese propósito. Y eso es lo mágico para mí del agua, en el fondo. Como que te cae ese parloteo, simplemente eres, y cuando solo eres, como decís tú, entras en ese propósito. Y yo encontré un propósito demasiado grande por lo que el agua me dio a mí. Yo creo que una buena brújula de cuando estás viviendo tu propósito es que empiezas a escuchar menos excusas. Y hay otro que me dijeron ayer que es muy lindo. Ayer tuve una actividad que nunca la había hecho, pero se me ocurrió hace 2 semanas, que era... quería seleccionar a 6 personas que me acompañaran a correr los lunes porque me propuse todos los lunes correr. Y me estaba costando correr 5 kilómetros, hacía frío, me daba un poco de lata y nunca he sido bueno para correr. Entonces dije, puta, ¿y si me acompañan? Porque hay harta gente que me escribe, oye, quiero consejos. Entonces se me ocurrió una actividad y la actividad se trataba de que corriéramos los 7, 3 parejas de 2 hacia atrás y solo hubiera escucha activa. Entonces había un icebreaker que era qué es lo que piensas que te está limitando hoy para una mejor versión. Entonces yo tenía que hablar 3 minutos más o menos de qué me estaba limitando y la otra persona escucharme.
no podía hablar. Mientras trotaba. Mientras trotábamos, a un ritmo piola. Después que tú contabas el contexto, solo te hacían preguntas, porque aquí no íbamos a dar ni un consejo. Estaba prohibido dar consejo o tips. Solo podías hacer preguntas y obviamente esas preguntas no estuvieron driveadas como, oye, ¿por qué no haces esto? Como driveadas, ¿cierto? Sino que sean preguntas como, ¿y lo viste de esta manera? ¿Cómo te sentiste? Preguntas amplias. En resumidas cuentas, no voy a contar mucho cómo fue la experiencia en sí, aparte que lo pasamos muy bien. Lo que les quiero decir es que corrimos casi 6 kilómetros, se me pasó en 1 minuto y terminé con más energía. Ujú. Y alguien me dijo ayer, se nota que estabas viviendo tu propósito porque no hay forma de que después de hacer algo que sea tu propósito, termines cansado. Ujú. Cuando tú estás viviendo, estás vibrando a lo que viniste esta vida, no vas a quedar jamás cansado. Vaya a quedar recargado. Ujú. Y eso es porque fluimos. Mm. No lo hacemos ni siquiera con sobreenergía, sino que somos. Fluye. Sí. Y tenemos tanto por entregar que no te agotáis nada. ¿Tú crees que el propósito puede ir cambiando la vida? Puede ir cambiando, sí. Yeah. Puede cambiar. ¿Y cómo te podrías dar cuenta? ¿Podrías darte cuenta entonces que tu propósito más o menos cambió o dejó de tener tanto protagonismo una vez que lo empezaste a hacer y te empezó a quitar energía? Pero tú vas en la cienada, salís a trotar con gente y ya termináis raja. Ujú. Next. Sí. Y ahí entra mucho el ego. ¿Ya? Yo creo que a medida que va pasando el tiempo, en un buen caso, a medida que nos vamos envejeciendo, yo creo que vamos pudiendo reconocer mejor nuestro ego. Y el ego yo creo que es una brújula muy buena para avisarte si ya cambiaste dirección con el propósito o no. El tema es que manejar el ego... Defínenos el ego a los que estamos escuchando. Muy buena la mandarina. Tuve que sacar una. Mandarinas de nuestro gran auspiciador MyFood, para los que están escuchando, que nos trae esta hermosa caja con fruta. Y Buena. aprovechemos el intervalo que estés disfrutando la mandarina también para decir que estamos aquí con cacaoandino.cl tomando un exquisito cacao que abre conversaciones desde otro punto. No Bueno, sé si- buenazo. Está buenazo. Está buenazo. Muy bueno. Lo hace cacao 100% ahí con su canela, sus cositas para que quede Está muy rico. bueno. El ¿Qué es ego. el ego? Me van a perdonar todos los chamanes o todos los estudiosos de la virtud de lo que puede envolver el ego, pero mi definición es una voz y al mismo tiempo es una energía que vive en nosotros, que está muy cercana a penas, miedos o sensaciones aparentemente negativas. Muchas veces la usamos como la excusa de pasar a llevar gente en función de lograr un objetivo. Pero en realidad el ego es la diferencia entre tu adulto y tu niño interior. ¿Para qué nos sirve el ego? ¿Por qué existe el ego? El ego muchas veces te protege, el ego muchas veces te permite crear excusas, sobre todo cuando te pasaste de la línea y fuiste más adulto que el niño que realmente eres, fue el ego. Y en realidad no. El ego es algo que está observándote. ¿Sí? Yo escuchaba, para complementar, porque a mí el tema del ego aún no me queda 100% claro. Es algo que vivo preguntándome y preguntando también, así que es bacán que puedas decirnos cómo lo ves tú. Es como es aquello que nos protege, ¿no? Onda, como ser humano, como animal, hemos sobrevivido hasta este momento por cómo hemos sido. Entonces nos protege de todo eso que nos podría como hacer daño. Entonces de alguna forma mirar algo que no queréis mirar y el ego te dice no entré ahí, no entré a esa experiencia, no entré a esa parte del pasado, mira para adelante, onda. Incluso relacionarte con gente, no lo hagáis, no miréis para allá, no miréis para acá. Es como todo eso mental que es como decís tú, ese discurso mental que nos protege. Quédate donde estáis. Claro. Y nos mantiene quietos de alguna forma, ¿no? Pero nos protegerá si de repente nos obliga a hacer algo que no somos. Claro, es como un doble filo. Es un doble filo. Entonces yo creo que es más
Sin duda en algunos casos nos protege, pero creo que también nos aísla. Como que nos acoraza. Claro. De alguna forma. Sí, nos acoraza. De lo bueno y lo malo. Ujú. Eso quiero decir, Ujú. como Claro. de lo bueno y lo malo. De repente el ego puede decir no te relaciones con esta persona, pero es porque realmente hay algo no trabajado en ti que te permite relacionarte con esa persona y estás perdiendo una oportunidad gigante de poder entablar esa relación. El ego en las relaciones, por ejemplo. No, yo necesito una mina así, 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 así. Pero no necesitáis esa mina. Necesitáis esa mina según tú porque en realidad querés cubrir ciertas inseguridades. Si la mina te hace bien. Esa mina es perfecta. Las mujeres... ¿Y cómo identificáis cuando está hablando el ego? ¿O es algo que tenemos que estar todo el rato luchando? ¿Es algo que tenemos que estar todo el rato observando? ¿Qué así, Juan, con esa información? Es muy buena Es pregunta. más fácil vivir, bueno, sin saber esto. Ya, perspectiva de vida. Entre más perspectiva de vida tengamos, yo siempre recomiendo un libro que me encanta que se llama Clarity, que habla de la perspectiva de vida. Entre más sabemos, entre más entendemos, menos sabemos, pero al mismo tiempo más sufrimos. Es que no quiero hablar mucho de ese libro, si no se nos puede ir media hora, pero habla de cómo los alemanes invadieron una isla en África en plena Segunda Guerra Mundial y para el mundo entero todo se estaba acabando y para esa isla africana era el momento peak prime de ellos porque llegaba gente con caballos, con comida, se acabó la hambruna. Era abundancia plena. Entonces, de cara a perspectiva de alguien que veía a estas personas, este ejército con comida eterna, era lo mejor, para el mundo entero era lo peor. Perspectiva de vida. Así que lo recomiendo si es que alguien quiere entender cómo manejar la perspectiva de vida. ¿Cómo reconocer el ego? Qué buena pregunta. Quiero tratar de dar una respuesta rápida, fácil. Te diría que yo nunca nunca lo supe, nunca me lo pregunté hasta probar los psicodélicos. Porque creo que para entender el ego, primero tenéis que verlo. Tenéis que ver cuál es tu ego. Si tú no sabes de dónde viene tu ego, no tengo otra respuesta hoy día. El ego de alguna forma igual nos lleva al control, o sea, tener todo bajo control. Como decías tú, onda, ¿qué pareja quiero en mi vida con tales cualidades? Eso es tú, hablando desde el ego, para tener las cosas bajo control. Y por eso uno habla de soltar el ego, que también tiene que de alguna forma soltar el control. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no sé si hay respuesta. Entonces, antes de irnos para tu definición, entonces, volviendo a tu historia, emprendedor, y obviamente un emprendedor cuando parte que quiere generar al menos 400 palos significa que está facturando por lo menos 10 veces eso para poder pagar al empleado, a ti mismo, tu estilo de vida. O sea, estamos hablando de montos grandes de plata que es una gran responsabilidad de haber tenido mucho estrés, ¿no? Más que la chucha. Más que la chucha. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, formalmente las empresas más grandes que hoy día lidero las fundé en 2017, 2018. Clever IT, que desarrollamos software de alta complejidad, partió el 2018, tomo y lomo. Partimos 4 founders, pero el primer año terminamos ya siendo 57 personas. Primer año. Sí. Wow. El segundo año éramos más de 90 y cuando ya estaba entrando la crisis social, el 2019, habíamos pasado recién la barrera de los 100 personas, sí, a los 2 años prácticamente. Y varios clientes me dijeron, oye, no te vamos a pagar, bueno, porque no sabemos qué va a pasar, o sea, se congeló todo. Y era chistoso porque cuando partimos, siempre tiramos la talla con mis socios, ya si no nos alcanzan los sueldos, ponemos las líneas de crédito de las personas, no de nosotros. Y, o sea, cada uno tenía, no sé, 5 o 7 palos de línea de crédito, cada uno ponía y pagamos los sueldos. Pero eso es un mes. Y claro, era un mes. Pero hoy día tiramos la talla, porque para pagar sueldo tenemos que ganarnos 1 kilo el martes, ¿cachai? Oh. Y de repente 2 kilos.
Y esa presión de que seguido de eso fue, weón, pandemia. Se empezó a conformar el inicio de mi peor año de mi vida, habiendo ya pasado todo esto de cómo resolver la gran crisis financiera y familiar de mi vida, y a empezar la gran crisis social y psicológica, pandémica de la humanidad. Yo venía cansado ya, weón. Estaba Dos resuelto. años de Había, darle. O sea, había vacaciones tuviste, ¿no? nada, o Nada. sea, tenía vacaciones, pero puta, Uno está igual ahí. está igual ahí. Entonces cuando puta, empezáis a ver que puta, empieza a brillar, crisis social, pandemia. Y conche tu madre. Ahí me fui a la mierda. El negocio aguantó bien, siguió creciendo, pero yo me empecé a hundir brigio. Subí 8 kilos, pastillas. Era impresionante porque yo sentía que todos los meses aumentaba una pastilla. ¿Cuántas pastillas tuviste? Y terminé tomando 5 pastillas. ¿Cuáles? Valbutrin, Cetril, Rice, puta, se me olvidaron los relajantes musculares completos. Deprimido. O sea, me tomaba 3 pastillas para apagar la cabeza y dos para prender en la mañana. Básico, así, para partir. Recetado. Recetado, psiquiatra. Ya. Y habían días donde tomaba 2 más. O sea, llegaba a tomar 6 pastillas. Yo me llegué a gastar unos 5 o 6 palos al año en pastillas psicotrópicas, pueden llamarse, no sé, o bueno, psiquiátricas. Y piensa que en el periodo de que estuve con el tema financiero de mi familia, yo nunca tomé nada. O sea, yo firme, weón, siempre positivo, para adelante, pero ya ahí se me acaba la pila, weón. Se me está dando la pila. Hay un concepto que hay una galla que mostraba un encendedor prendido y si tú acercáis el dedo rápido, te quemáis. Pero si lo vais acercando lento, ya cuando estáis muy cerca, sentí el calor. Y ese es el burnout. Te acercáis, te acercáis, te acercáis, vais lentito, lentito, y de repente te quemáis y morís. Entonces, Claro. estrés. Acompañáis, no sé, pues, marihuana, droga, le metíais a otras No, cosas. eso siempre, o sea, copete. Copete. Yo nunca... Fin de semana, copete. Nunca me gustó la marihuana. He fumado, pero no me gusta. No me gusta. Nunca he Pero probado si la tú- coca. Y copete así. Y copete, bueno, para el copete soy sureño. Pues, o sea, yo Ya. me tomaba Pero era cosa los fines de semana. fin de semana y de repente los jueves, puta, de repente, ¿cachai? Que se hacían esos carretes online con los amigos y de repente me tomaba 3 cuartos de una botella de whisky, ¿cachai? Ujú. Era brígida esa época. Sí, era brígido, uno estaba era así, oscurísimo. piscola. Y de repente te das cuenta y estás ahí con tu pareja, pues, bueno, y de repente estáis cosido como pico. Sí. Sí, bueno, ¿qué pasa? O sea, no entendí nada. Y después pastilla, pa. Ya, Te acuérdate. imaginas cómo despertáis con esa weá, o sea, con 3 cuartos de una botella de whisky, con 3 cloras y después en la mañana, o sea, la cabeza por 3 así, ta. Y reunión, pues, weón. ¿Cómo vamos? ¿Qué estamos? ¿Qué hay que hacer? Weón. El automático ahí. Y yo me acuerdo que a mí el psiquiatra me dice, Diego, estamos pasando el segundo periodo de burnout y se aproxima el tercero. Tengo que darte vacaciones. Y yo, por otro lado, la empresa con 160 personas, la gerente de recursos humanos me diciendo, Diego, necesito un video tuyo diciendo que vamos a asegurar el sueldo de los próximos 8 meses. ¿Cachai? Porque estamos en pandemia y todos, la pregunta era, bueno, voy a tener sueldo, la empresa sigue, ¿qué pasa? Había incertidumbre por todos lados. Y yo creo que varios CEOs vamos a escribir varios libros después ya cuando esto baje, porque todavía no ha bajado. Pero cuando esto baje, los CEOs que estuvimos en periodo, o los emprendedores en sí, que pasamos por pandemia, porque creo que es diferente el emprendedor que nació en pandemia y salió, creo que eso es tremendo, pero la historia del que venía emprendiendo, pasó pandemia y atravesó, también es otra historia, ¿cachai? Porque fue mover una oportunidad para allá, pandemia, para esquivar, para crisis social y seguir. De repente la pandemia te entregó oportunidades, entonces nacer de ahí también es otra cosa, creo que son otras habilidades. Totalmente. Sí. O sea, hay mucho que nació obviamente en pandemia Claro. y murió cuando se terminó y otras que siguen. Exacto. Entonces hay varias historias entretenidas que pandemia es un hito. Mm. Y ahí fue cuando
le dije, me acuerdo que yo no me, yo tomaba las pastillas y yo no aceptaba que tenía depresión. Hasta que mi pareja, en ese entonces estábamos con nuestro perrito y me dice, vamos al parque. Y dije, no, no quiero hacer nada. Y ella me dice como que no se aguantaba y me dice, Juan, tenés depresión. Y yo ya venía tomando 6 meses pastillas. Y dije, bueno, sí tengo depresión. Y no quería ir al parque, pues, bueno, que era lo más bacán del mundo en el momento de pandemia. No quería hacer. Quería estar en el computador viendo el escritorio, así. De repente yo me quedaba en el escritorio, viendo el escritorio de la pantalla. Y había pegado, así. Y ahí fue cuando después, como a la media hora pasó eso, y a la media hora tenía hora con el psiquiatra, y el weón me dice esto de, digo, se te viene el tercer periodo de burnout, o sea, bueno, después de esa weá te suicidas, no me lo dijo así, pero decía, weón, no, se me acaban las herramientas también. Y me acuerdo que le respondí, pues dame más pastillas, pues, weón. 8 o 9 pastillas quería. Y esa era mi mecánica. Claro. Y hay un muy lindo amigo, me dice, le cuento esto, creo que no se lo había contado a nadie, por eso lo importante es contar los problemas. Me dice, oye, weón, te estáis matando. ¿Qué pasa, pues, culiao? Te estáis matando. Y esa weón me tocó acá, como esa fibra que no es ni el corazón, ni es como, ni el nervio vago, no es algo acá que te dice, Tu alma. oh, conchetumare, sí. Como tu alma. El alma, sí, me tocó el alma, sí, dijo, te estáis matando. Y ahí me tocó el ego también, pues, weón. Porque si bien es cierto, es mi ego, esa es mi alma, el ego algo dijo de, oye, culiao, tú eres bacán, pues, weón. ¿Cómo que te estáis ¿Cómo matando? me te estáis matando? ¿Estás haciendo todo bien? Claro, yo, weón, tomo 7 pastillas, mantengo la empresa, cáchate la weón. Facturáis, tenías el auto, tenías Todo. depa. No, y no, pues, weón, tenía todo, pero no tenía nada. Y en realidad yo pensaba que iba así, y estaba yendo así. Entonces, el weón me hizo un clic. Entonces ahí dije, weón, ¿qué hago, culiao? Le dije así, yo creo, como esas frases honestas que no voy ya a esconder nada. Y me dijo, fue tan bacán porque me dijo, brother, honguitos. Tienes que comer honguitos, psicodélico. Pa. ¿Tú habías escuchado Fue- de eso? ¿Estabas abierto a eso? ¿Le tenías miedo a eso? ¿Ahí empezaste a indagar? No lo conocía, muchos años cerrado a cualquier tipo de droga. Y en el mundo Y empresarial, en el mundo empresarial o sea, local no se hablaba nada. 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 Y efectivamente empecé a investigar, empecé a estudiar, empecé a ver que ya no era categoría de droga, era más medicina. Empecé a ver paper, puta, de universidades cotota, respaldando químicamente cómo se comportaba la psilocibina a nivel de redes neuronales. Tiempo después hice un diplomado en neurociencia, la Ibáñez. Y me estaba involucrando mucho en eso, pero bueno, antes de contar en qué estoy con eso, efectivamente al mes siguiente venía justo un coach psicodélico de México y me inscribí. Nos fuimos a Puertecillo, éramos 15 personas. Haces una preparación profunda de entender qué ocurre en tu cerebro, qué ocurre en tu cuerpo. Lees libros, hay varios reportajes en Netflix y en plataformas. Y te empezás a preparar. Hasta que llega el día donde el día viernes, comida ligera, te dan una microdosis de una dosis pequeña, 0,2, 0,4 gramos. Empiezas a entender qué es lo que te ocurre, pero un grado muy mínimo, es como Sutil. sutil, así Sí, como... es como un pete grillo que está ahí. Claro. Y algo empecé a sentir como que puedo estar más conectado. A todo esto había dejado 3, 4 días antes todas las pastillas, durmiendo como las huevas, Porque te lo exigen. porque te lo exigen, tenés que estar bien detox. Sí. Y a la mañana siguiente, con 14 horas de ayuno, te mira el coach y te dice, ¿cómo estás? 3 preguntas, ¿a qué viniste? Elige, bueno, a lo que tenga que venir. Fue la mejor respuesta que le hayan dado en la sesión al coach. Me dijo, bueno, estáis perfecto, no hay nada mejor que hacer esto sin una expectativa. Sin una expectativa, sí. Que te entregue lo que tiene que entregar el psicodélico. 4,5 gramos, te cerran los ojos, empieza la música maravillosa y pa, la primera pena.
al toque, el hongo no se da vuelta. Fuiste a la primera pena, sí. A la primera pena de mi vida, 2 años, viendo a mi mamá llorar por teléfono con mi abuela, que no le decía que la amaba. Ahí viene el desapego o los problemas que he tenido en algún momento con pareja o con relaciones con las mujeres. El que una mujer no te diga que te ama o que no te extrañe te genera un apego y una necesidad y una inseguridad que tienes que trabajarla. Y viene no de mí, viene de mi mamá que no lo tenía de su abuela, de su mamá. Y empieza un viaje de 9 horas, llorar y reír. Y fue como que fue como cronológico, ¿o no? O ir para adelante, para atrás. En mi caso fue bien cronológico. Puta, es que es tan nosotros, es tan... O sea, no hay forma de escapar penas y miedos porque es lo que nos ha ido formando. Como decíamos, es lo que nos ha ido protegiendo, pero también es lo que nos ha ido descuidando. En un momento sientes y vives el amor muy auténtico, perdonas mucho, te ayuda a perdonar, una macrodosis te ayuda a perdonar. Hay ciertos estudios, de hecho lo veíamos en el diploma, Magíster, ¿no? no, era un diplomado que hicimos, sí, en el Adolfo Ibáñez, que hay varios estudios que en microdosis está comprobado que hay ciertos cerebros que crean realidades, como que tú puedes crear microrealidades que podrían no ser una realidad exacta y podría estar como simulando ciertos recuerdos. En la macrodosis no. La macrodosis, tú recuerdas lo que ocurre y hace alusión a cosas que viviste y sentiste. Y que ese es un ejercicio que tenemos muy poco desarrollado hoy día, que es qué sentimos. Porque una de las cosas que te enseñan en la integración después de una sesión así tan larga es que sentiste y te empezás a dar cuenta, y los que nos están escuchando, hagan un ejercicio, pues escriban en un papel cuántas emociones y sentimientos se saben. ¿Cuántas palabras te sabes? Triste, ansioso, feliz, enojado. Chucha. ¿Cuál más, weón? ¿Qué más siento? Y si alguien googlea, ponéis mapa de emociones, son caleta, weón. Conmovido. Dicha. No sé, disgustado. Oh. Desilusionado. O sea, en realidad, y hoy día hay una pandemia. Oye, weón, ¿cómo estáis? Estoy medio ansioso, weón. Oye, weón, pero... Y yo soy de eso, y lo trato de cambiar, pero... No, es que esto me genera ansiedad. Y en realidad, weón, estamos viviendo, estáis sintiendo. Si le has dado doble clic a esa ansiedad, hay algo mucho más potente. Y que si lo supiéramos definir, la brújula sería puta un Ferrari, weón. ¿Cachai? Si tú supieras qué estáis sintiendo ahora, que no fuera ansiedad, porque ponte, ya podría ser ansiedad, pero si despejáis un poquito y te dice qué eres, qué estás sintiendo, tu brújula... ¿Y por qué lo estoy sintiendo? ¿Y de dónde viene eso que estoy sintiendo? Entonces imagina el nivel de decisión que podéis tomar, el nivel de asertividad que podéis lograr y en cómo te empezás a mover en la vida. Entonces, ¿qué te enseñó este viaje? Me enseñó que es muy lindo perdonar. Para sanar hay que saber de dónde viene esa pena o ese miedo. Yo aprendí a perdonar a mis viejos. Aprendí de dónde viene mi ego. Vi de dónde viene mi ego. Entonces, tal vez no dimos una vuelta bien larga, pero para responder tu primera pregunta que me quedó en el tintero es ¿cómo reconozco el ego? En un viaje como este, porque logras entender de dónde se genera. Entonces, cuando hay ciertas situaciones, yo ya sé que voy a actuar con ego, ¿cachai? Cuando hay alguien que está pasando, es avasallador o hay alguien que está siendo denigrante con alguien,
weón, mi ego se prende así. Porque estoy viendo a mis viejos, ¿cachai? Ujú. Estoy viendo cómo a mis viejos los pasaban por encima o hablaban mal de él o lo hacían sentir menos. Entonces no hay forma que no actúe sin ego. O sea, cuando veo a alguien tratar mal a un conserje, bueno, yo no me descompongo. Y ¿Sí? tratáis mal a la persona que Y trató trato mal al claro, conserje. o sea, yo la vez, yo no soy agresivo, em, Pero la vez que más agresivo hice. pero la vez que yo siento que puedo ser muy agresivo es la otra vez vi una persona que le pateaba la basura a una persona que estaba barriendo, ¿cachai? Y le tiraba la basura como para que lo... Y en vez de recoger la weá, porque eran unos tarros como de yogur, le tiraba la weá más cerca. Para que lo recogiera el otro. Y claro, ahí yo estuve a punto de salirme, sí, dije, o sea, a punto de pegarle. ¿Y qué haría alguien que no actúa desde el ego? O que ve el ego. Puta, hay gente que actuaría muy bien, se acercaría con cariño y decir, compadre, ¿cachai? Que este weón gana muy pocas lucas, el weón tiene la espalda hecha mierda, no veis que tiene más de 60 años o 70, ayúdale un poco, compadre. Yo lo voy a recoger por ti, pero ojalá el próximo lo hagáis tú. Eso es actuar con amor. A ese weón jamás se le va a olvidar esa weá. Pero weón lo agarré el cuello, ¿cachai? Lo agarraste el Sí, cuello. le agarré el cuello. Agarré el cuello, weón, le dije, weón, no hagáis nunca más esta weá, agarré la weá yo y lo fui a tirar. Le pedí disculpas al señor por él, ¿cachai? Pero humillé al señor, el otro weón lo asusté, el weón cambió me quería pegar, dejé la zorra. Mm. Pero, Ahora que hablamos harto del tema, hay un test que se llama el test de Hogan, ¿lo conocí? Se aplica al en el coaching y te mide, a mí nunca algo me ha dado un mapa mejor de cómo soy yo de la vida. Y lo más bacán del test es que te mide todos tus rasgos de personalidad, no rasgos de personalidad, pero te mide como el resto te ve. ya, Sabe muy bien bueno. medirte no como tú querís decir querís, Mm, sino como el resto te ve a ti. son como 120 preguntas, son varias preguntas. Caleta, pero Ya, no sí. el típico disc ni nada. Ya. Y lo más bacán es que te muestra cómo tú eres en la luz, se llama, en tu Ujú. día a día, Ya. y cómo eres, lo llaman tu lado oscuro, entre comillas, Ujú. es cuando te ponen bajo presión o estrés. Emerge un lado tuyo, que es el que típico te sacan en cara y te dicen, viste, weón, que tú siempre eres así, yo sabía, Claro, y es como, sí, siempre soy así, pero emerge eso tuyo cuando claro. estás en estrés bajo presión y te da un mapa perfecto. Y yo cuando vi esa cuestión, primero que todo me dijeron, Alan, tú nunca has trabajado en producto ni en marketing, eres bueno para eso, pero te quita energía, de nuevo, a propósito. Aquí a ti lo que te gusta es vender. Claro. Y ahí fue como, wow, estuve puro weando en todas las pegas que estuve, y por eso también me echaban, porque a mí me gustaba estar ahí donde las papas Claro. queman y no estar como pega operario. Y algo que a mí me emerge, que debe tener 100% relación con el ego, de alguna forma, y ahora que lo estamos hablando, como que me empiezo a cuestionar, ¿cachai? Que cuando a mí me ponen bajo presión, me pongo melodramático y soberbio. Soberbio. Te mato datos y te hago sentir tonto. Para yo ganar. ¿Cachai? Me estresáis y bueno, Sí. Entonces, de nuevo, como a ti que alguien trate mal, nace un poco, no sé cuál del rasgo en el test, emerge en ti y sale ese lado oscuro tuyo, que es quizá algo de yo tengo la razón, tú estás mal y te lo demuestro con la fuerza, no sé, ¿cachai? Claro. Y es muy lindo ese test y siempre uno lo usa en los procesos de coaching más bacanes, porque el test es caro, pero tú tienes un mapa de cómo es la persona al Claro. frente y lo puedes ayudar mucho mejor. O sea, para cuando contratís gente, sacar esa cuestión, mejor que el disc, mejor que cualquier otra cosa, tenía un Mándamelo mapa. después, mándamelo. Pero, y eso te dice una fotografía, ¿cierto? La No pregunta es, cambia. no cambia. Y esa weá es la raja Lo podéis trabajar y lo puedes ahora que traer. lo ves. Exacto. Entonces a mí cuando me ponen bajo presión y yo me empiezo a poner melodramático, así como que empiezo a hacer show, hay puntos que como, de nuevo, ya. Pero, por ejemplo, Perdón. hablemos de una situación. Cuando subiste al bus, cuando nos conocimos, ¿Ya? Patagonia. ¿Ya? Yo voy a leer, te voy a decir qué es lo que ¿Ya? interpreté de ti como persona, porque yo en general, yo leo, trato de leer por un tema, yo he hecho varios coaching, sobre todo los de lenguaje no verbal, que me gusta mucho. Entonces mi coach me enseñó mucho y por ende quedé con esta afán de leer a las personas. Entonces, eh, ¿cuál fue tu lenguaje no verbal? Eh, Te subiste al bus, miraste, pero
querías que te observaran, en buen sentido de palabra. O sea, fuiste muy, muy respetuoso de que todos éramos lo mismo y tú te sentaste y trataste de entrar en un sistema en el cual tú te sintieras seguro, validado, tú autovalidándote, pero con una seguridad muy propia tuya, pero querías lograr una interacción que fuera natural desde los otros hacia ti, no de ti hacia los otros. No sé si me explico. Sí. Querías que, probablemente esperabas que si alguien se acercara. De hecho, yo por eso me acerqué, porque creabas una energía muy linda, pero resguardada, cuidándola mucho. De, yo soy esto, quiero ser parte de esto, soy parte de esto, al igual que ustedes, pero necesito que alguien me venga a hablar. O quiero que, si voy a interactuar con alguien, quiero que alguien inicie esa conversación. No la voy a iniciar yo. Una pregunta es, ¿creías que era más Alan o era más el ego? Esa situación particular que puede estar mal leída por mí, pero te lo quiero llevar a, si te acuerdas de esa instancia, Me acuerdo de esa instancia. de subirte al bus, porque tal vez no están escuchando personas que no entienden igual el contexto. Igual ese viaje era top, había gente cotota. Sí. Y estaba, no sé, pues, habían dueños de aerolíneas, ¿Cómo decís tú? Yo algo que me aburrí de hacer en la vida, y creo que algo que trabajé desde esa soberbia quizás que empecé a identificar, es como dar cuando no me piden. Como estar en una mesa y decirle, oye mamá, ¿sabías que si tú hacías ayuno? Si mi mamá me pregunta, onda, Alan, onda, ¿qué esta cuestión que tú hacís que el ayuno? ¿Por qué lo hacís? ¿Caché? ¿Cuáles son los...? Ahí le explico. Sí. Pero antes yo era mucho de vomitar información. También en El ese amigo viaje... de los consejos. ¿Ah? El amigo de los consejos. Llegaba y daba consejos, Porque trató de sí, ayudar a todos. y rebotan. Po. O sea, cuando tú no pides un consejo y te dan un consejo, te entra un 5%, 10%. Por lo general. Y a mí no estaba esperando que me hablaran, estaba un poco quizás en la mía tímido, diciendo como, bueno, onda, si alguien va a conversar, no sé, bueno, y me leíste perfecto. Era como estaba ahí y tú empezaste a conversar y no sé si desde dónde te estoy respondiendo, es una buena pregunta, me voy a quedar dando vuelta después, ¿cachai? Esa es la gracia del coaching, Sí. que te hace una pregunta, es como, no me respondáis ahora, quédate con la pregunta. Así que le voy a dar una vuelta después. Nada, y describiendo un poco cómo soy yo, yo tengo una curiosidad genuina por el que está delante mío, y si me pregunta cosas mías yo se las puedo responder con pasión y realmente me voy a alargar, porque ya que me preguntaste, bueno, dale, ¿cachai? Onda, gracias por preguntar. Pero yo he aprendido mucho más que escuchando, aprendo infinito más que hablando. Y especialmente, yo me di cuenta que en ese viaje era pura gente cotota y dije, compadre, que vengo a aprender. Por fin a codearme de nuevo con empresarios, ¿cachai? Que yo me fui al mundo del agua fría, mucho yoga, mucho espiritual, claro, muchas brujas, ¿cachai? Y yo me acuerdo, volví y le dije al Ámbar, onda, oh, bueno, no sé lo bacán que se sentía de no poder empezar a hablar de negocios, ¿cachai? Startup y hacer preguntas, ¿cómo lo hacís? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué haces tú? ¿Cachai? Fue muy nutritivo. Yo dije, aquí yo vengo a aprender, compadre, a nutrirme a estas compadres y a entregar lo mío con todo. Ahora te diste cuenta que era un círculo muy especial, porque si era muy top, no era de quién la tenía más larga o el weón que Compadre, era, o sea, que se presentaban diciendo, bueno, yo soy el CEO de usted. No, eran puros seres humanos. Así de repente estáis conversando de aliens con alguien y de repente te decían, no, yo soy el dueño de X empresa. X empresa, sí. Padre, así, la dura, así. Y hablando de ovnis, de aliens, ¿cachai? Cuestiones que uno diría como... Esos temas como que no... Claro, en un café ni siquiera Goyenechea es como que, hola, soy esto, soy esto, y tengo esto. No, ya, eso ya... Y eso es por las reglas que tiene ese grupo, que es no dar consejos, no jugar, nunca nada a nadie. Sí, ¿sí? Eso es lo que quede claro aquí los que están escuchando. Era un grupo muy rico, sí. Y eso es algo que a mí me enseñó mucho. Siempre me preguntan, como, ¿qué te enseñó la quiebra? Y yo dije, humildad. Yo igual me juraba a alguien de nuevo, ¿quién soy? Y después todo se deshizo y fue como, ¿quién soy? ¿Eso me definía, compadre? ¿Cachai? No, ya, chao.
Y te das cuenta que nadie te está viendo. Nadie te Nadie está está viendo. preocupando. Sí. Nadie, absolutamente nadie te está viendo. Sí te apoyan, sí ofrecieron apoyo muchísimo, fue muy bacán. Pero están todos preocupados de su mundo. Su mundo, su familia, y no queda rampa nada más. Para nada más. O sea, No. a lo más dicen, chuchi, si me pasa lo mismo. Le pido Entonces, consejo. le pido consejos, claro, pero la gente, ayer lo hablaba con los chicos que salía a correr, lo más lindo de la vida, bueno, hay muchas cosas lindas, pero cuando se hablan de miedo, porque salió muchos temas de miedo, lo más bacán es que después te das cuenta cuando cruzáis eso es que no hay nadie viéndote, están todos con miedo. Entonces, sigo respondiendo a la pregunta que cómo identificas el ego, entendiendo de dónde viene, de dónde se está formando. Voy a hacer muchos años terapia de psicología hablada, que es algo que yo todavía mantengo. Mi psicóloga probablemente es mi coach número uno para mantener el ritmo de vida que quiero. Mi psicóloga viene mis personal trainer o la gente con la que entreno y mi psicólogo. O sea, es mi círculo más cercano de mi vida. Le mando saludos a María Paz, es una crack. Y la psicología en sí tiene que ser no algo cuando estamos enfermos. De hecho, ir al psicólogo cuando estás bien está en la raja. Pero el psicodélico te entrega ese entendimiento muy profundo, muy rápido, muy efectivo de dónde viene tu ego. Y quiero cerrar solo con un ejemplo. A mí, desde chico, 15, 17 años, apareció un afán, una necesidad de tener un reloj caro, tener un Rolex. Yo no decía por qué, pero al final nunca me olvidé hasta que me lo compré. Y me compré mi primer Rolex. Y en un segundo viaje de psicodélico me vino el recuerdo de por qué me gustaban los relojes. Y era porque había un recuerdo en mí donde mi papá tenía un reloj de 40 lucas, 50 lucas, y mi viejo estaba con otros tíos que le iban bastante bien. Y mi tío, que yo lo quería mucho, mi papá se para a la mesa y mi tío dice algo así como, oigan, Luchito va ganando. eh, em, ¿Por qué le está ganando si tiene un reloj más malo que el de usted? Fue algo así. Y yo muy chico asocié el reloj a éxito, asocié el reloj a inteligencia, sin querer hacerlo. Mm. No era mío, ¿Y eso lo viste en el viaje? lo vi en el viaje. Y digo, weón, la cagó que no hay forma de sacarme de mi cabeza que si yo veo a alguien con un Rolex, yo automáticamente lo veo como un weón inteligente. Imagínate la weá estúpida. La gente puede criticarme, pero puta, es una pena mía, ¿cachai? Es un miedo, es una vulnerabilidad muy mía. Y alguien, por más que me diga que los Rolex, puta, pueden ser falsos, pueden ser pagados con crédito, con deuda, se los puede haber robado, me da lo mismo. Para mí es un símbolo de inteligencia y éxito por lo vulnerable que me sentí en su momento en mi vida. Y ahora que lo viste, ¿seguís pensando que es un signo de éxito? Lo trato de eliminar, pero sí, sigue Sí, siendo. sigue siendo. Está marcado en mí. Lo miráis y decís, ah, se Sí, cayó. este bueno es cototo. Y dentro de todo tiene alguna similitud, pero está marcado con fuego en mi ADN. No, no lo voy a poder sacar. Entonces, es conocerse. Y ya, y tú estás metido en el mundo empresarial. Te vi en este retreat manteniendo la confidencialidad de qué, pero con puro gallos cototo. Puro ser humano, todo gente en verdad muy, muy humilde y se notaba como por qué estaban todos ahí y por qué esa agrupación es la que es. Em, ¿Qué le podría aconsejar incluso? Gerentes, segundas líneas, directorios, para poder empezar a conectar con este lado más espiritual. Para poder empezar o remóntate tú un poco como, ¿cuándo empezó como, onda, tu conocimiento de esta parte más espiritual? Porque tú te identifico también como alguien que está así metido en eso, ¿cachai? Después de 3 burnouts, tuviste que despertar. Em, Hoy día pucha, trato de no irme por este lado,
Pero es difícil que una persona a los 40 o 50 años tú le hagáis la pregunta de qué es lo que lo llena en la vida y te responda fácilmente. O tú le hagas la pregunta, ok, el segundo tiempo, después de los 40 y 50, ¿qué hay a hacer? Son preguntas súper peludas. Y paradójicamente tengo muchos amigos de esa edad que se acercan a mí porque quieren partir emprendiendo, quieren hacer un cambio radical, se están separando. Y, y vienen con estas preguntas que no tienen respuesta fuera de sí mismo. O sea, esas respuestas están en sí. No está en el coach más caro, no está en un emprendedor, no está en un podcast. Entonces, siempre vamos a ir con preguntas que no tienen respuesta, pero es entretenido saber vivir con la pregunta correcta. Y esas preguntas correctas, en el mejor de los casos, sí tienen algunas respuestas y están en nuestro subconsciente, en nuestra salud mental, está en nuestra alma. En los últimos 2000 años hemos evolucionado en demasiadas cosas, incluso físicas, incluso corporales, o sea, la expectativa de vida, la capacidad cognitiva, en muchos aspectos, y para qué decir científicas, físicas, infraestructurales, estructurales, etc. Pero algo que no evolucionó es la psicología. Seguimos hablando de las mismas emociones. Y es peor, hemos degradado en cierta medida eso porque seguimos hablando de que solo tenemos ansiedad. Y nacen estos conceptos de generación de cristal que yo encuentro que son lo contrario. Las generaciones de hoy día tienen una capacidad de emocionalidad, de sentimiento, que es lo que nos va a salvar en el mundo. Hablar de eso de que son débiles y nosotros salíamos a jugar en la calle y nos pegamos y nos agarramos a combo, es justamente lo que nos trajo acá. Ellos no son culpables de nada. Ellos nos están tratando de decir, bueno, hay que sentir un poco más. Diría eso, como ojo con la salud mental, porque es lo que nos va a salvar en las definiciones más complejas de las decisiones que vienen ahora en adelante. Hablando de este aspecto de personas sobre 30 años, ¿cierto? Que les vienen decisiones bien entretenidas en la vida. Y lo segundo creo que es la necesidad de poder darle prioridad a nuestra salud mental. Es la necesidad que tenemos de sociedad de darle espacio a las mujeres en una cultura, en una sociedad que hay gente que no le gusta la palabra, pero que es patriarcal. ¿Sí? Que es una sociedad que viene trabajada, estructurada, formada desde una religión, desde reinatos, desde ejércitos, desde lo que queramos definir. Pero hoy día la realidad, y yo lo llevo a la práctica, cuando yo le he dado espacio en mi empresa al talento femenino, la compañía cambia. Seguimos como sociedad esperando decirle a la mujer cómo hacerlo siendo mujer y cómo lo haría un hombre, en vez de darle el espacio a que la mujer lo haga como fuera mujer. Cuando uno le da espacio a la mujer de ser mujer, su capacidad de creación, su capacidad de consolidación, de hacer cohesionar equipos, de llegar a consensos, todo en eso que son muy buenas en la empresa, en la vida día a día, no sé, en una entrevista, donde sea. La mujer cuando empieza a brillar, todo cambia. Y yo diría que esa es una segunda gran invitación, porque todos, los hombres y las mujeres, tenemos que empezar a trabajar nuestra salud mental y explorar grados de conciencia, porque como cultura tenemos que darle como segundo paso el espacio más grande a las mujeres en nuestra sociedad. Muy de acuerdo. Así que necesitamos eso, o sea, estamos hablando de equidad de género, pero lo que no saben muchas personas es que para crear equidad de género, la verdad vamos a tener que ser muy sabios en cómo discriminar en cierta manera a los hombres, para ir creando espacios de oportunidad para las mujeres. Porque si nos medimos igual, probablemente va a seguir ganando el hombre, porque está hecha la medición con eso. Entonces vamos a tener que crear cierta discriminación inteligentemente, en el mejor sentido de las palabras, lo quiero decir,
para que el espacio que la mujer merece en la sociedad, en nuestras empresas, en nuestros directorios, en todos lados, tenga el espacio que necesita. ¿Y qué sería trabajar la salud mental, weón? ¿Qué trabaja la salud mental? La pregunta va más por cuáles serían las intervenciones que haría o cuál es la importancia de la salud mental. Como alguien que cree que está bien, la puede ir trabajando para que no esté mal. Em, Quiero dar una respuesta simple y fácil de ejecutar, que vaya al psicólogo. Y vaya al psicólogo y la buena noticia es que hay muchos psicólogos. La noticia no tan buena es que probablemente hay buenos y malos. Entonces, busque uno y encuentre uno bueno. Y no deje de buscar hasta que encuentre el bueno. Ese psicólogo bueno que te está esperando va a cambiar tu vida. Después vienen cosas como salud física, mental, el agua fría, que nos encanta, meditación, ejercicio, o sea, salud mental. Al final, como cualquier cosa que es salud, hay que nutrirla. Hay que nutrirla. Hay que nutrirla. Y para nutrirla no es auto, trabajo, casa, dormir, auto, trabajo, casa, dormir. Hay que de alguna forma obligarnos a salir un poquito de ese loop, yo creo, y nutrirla con otras cosas. Naturaleza, deporte, comer bien, relaciones, amigos, amistades, leer. No Rutina. estar 100% en el hacer. El parar y yo creo que la salud mental también se nutre con el, como decíamos en un principio, disfrutar el proceso. Disfrutar el fucking proceso. Y eso es presencia. Y para tener presencia hay que saber respirar, hay que saber observar, hay que saber escuchar, hay que saber estar quieto. La única forma de darse cuenta como, hoy día fue un buen día, ¿qué hice hoy día? ¿Qué agradezco? Hay muchas herramientas. De hecho, para eso es como, creo que una herramienta bien ejecutiva de hacer es poner atención en tus rutinas y hábitos. Cuando tú pones atención, mayor energía en tus rutinas y hábitos, puedes disfrutar mejor el presente y por ende el proceso. ¿Sí? Ya. Yo encontré una forma de vida de, si le pongo mucha energía a mis hábitos, a los hábitos que sé que me hacen bien y entiendo cómo me hacen, disfruto más el presente. Entonces, tener buenos hábitos es clave para disfrutar el proceso. Mira. ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cómo formar hábitos? Uh-huh. Buena conversa. Me quedo en el tintero hablar de inteligencia artificial, pero si viene un momento bien desafiante debido a esta nueva tecnología, que nos van a hacer replantearnos un montón de cosas. Y quizá en alguna parte de la humanidad ha pasado algo parecido. No sé, Jesús, como cosas que hagan que el mundo entero se ve un zamarrón, pero se viene el siguiente. Y eso nos hará despertar más aún, nos hará hundirnos más aún, nos hará tener más crisis, por lo tanto más oportunidades de crecimiento. Así, en resumen, ¿qué ves ahí tú? Bueno, no sé si saben, pero ahora nació una nueva pirámide que ya no es la pirámide Maslow, es una pirámide que es más larga y que ya no se queda como con el bienestar, sino que viene con divinidad y trascendencia. El humano hoy día con la inteligencia artificial va a dejar de hacer cosas. Tal vez una de las cosas que me preocupa de inteligencia artificial es cómo vamos a seguir fomentando nuestra creatividad, porque la realidad es que en los últimos 6 meses han salido más de 12.000 soluciones de AI nativas. No es que Salesforce o Microsoft sacó su plataforma. Han nacido 12.000 nuevas manzanas de inteligencia artificial. ¿Sí? Soluciones para diferentes problemas. Eso quiere decir que probablemente en los próximos 2 años
va a haber respuesta, solución a todo o casi todo. ¿Qué va a pasar con eso? Que probablemente ya no voy a tener que repensar ese texto o igual la redacción de este correo, sino que ya me va a autorresponder. Entonces la creatividad va a ser hoy día un gran don y que al mismo tiempo, al poder dedicarle tiempo a eso, vamos a estar trabajando inconscientemente en nuestra divinidad y sobre todo que el último escalafón, trascendencia. Entonces, yo soy muy, si bien es cierto, esto puede generar ciertos resguardos, miedo, ansiedad, genera una linda esperanza para que empecemos a dedicarle más tiempo a lo que realmente importa. O sea, si antes te gastáis 3 horas en mandar mail, tenéis 3 horas más para hacer deporte. O estar con tu familia, o cocinar y comer mejor, meditar. O simplemente venir para acá, a meterte al agua tranquilo, contigo, hacer una sesión de respiración más larga y no salir corriendo a responderme a las 9 de la mañana. Entonces la inteligencia artificial tiene el gran desafío de que en realidad escondidamente se llama inteligencia humana. ¿Sí? Hoy ya estamos en la inteligencia, bueno, estamos pasando por la segunda etapa de la inteligencia artificial y se dice que pronto vamos a pasar a la inteligencia natural. Y la inteligencia natural, en realidad es un concepto que inventé yo. ¿Ya? Pero en inteligencia natural yo le digo a que hoy día ya no vas a poder reconocer si te respondió un algoritmo o tú. Y no sé si ya han escuchado, y con esto cierro, no sé si se han dado cuenta que uno se da cuenta cuando como que hay un sexto sentido que está desarrollando el humano que ve que esta weá me respondió, no me lo respondió Alan, me lo respondió su bot. Probablemente porque usa un icono de más, usa signo de interrogación demasiado perfecto. Hay cachado que tú decís esta weá, o el post de LinkedIn que sí, pues esta weá es demasiado perfecta, no lo escribió el Alan. No lo escribió Diego, esta weá se la escribió ChatGPT. Nosotros vamos a empezar a desarrollar inherentemente un sexto sentido para poder tratar de reconocer eso, pero en un momento la máquina nos va a superar y vamos a soltar. Y eso se desencadena con un temazo, que no sé si nos va a dar el tiempo, pero quiero dejarlo instaurado, que es la crisis del conocimiento. Hoy día los humanos hacemos autoselección porque nos caemos bien, porque eres inteligente. Puta, me cayó bien Alan porque me contó una weá que yo no sabía. Qué bacán las características del frío, qué bacán. Puta, Wim Hof que logra transmitir esto con la metodología y Alan se la sabe perfecto. Y Diego que habla puta de inteligencia artificial y empieza a hablar y no se calla. Es conocimiento. El tema es que en un momento, y hay estudios de varios hardware, y esos hardwares van a estar tan introducidos desde ADN o retina o algunos hardware mirror holográmicos. De hecho, el otro jueves me voy a Seattle justamente a ver avances de esto. Que tú vayas a poner un tema de conversación y yo voy a tener la misma información que tú porque voy a estar con un ChatGPT. Entonces, vamos a hablar de los 3 beneficios de liberar dopamina. O vamos a hablar de tu historia de vida, de tus crisis. Vamos a hablar de tus valores. Viene una crisis ahí heavy. Y como lo hablamos al comienzo, hay que tener herramientas para poder encapsularlo. Crisis de conocimiento, ¿cuál se viene después? Crisis de conocimiento, viene, bueno, la inteligencia natural, que es Sí. poder soltar y poder avanzar en tu plan de vida de divinidad y trascendencia. Divinidad es sentirse parte de algo más grande, de alguna forma, y trascendencia es como qué legado dejas, qué huella dejas tú. Exacto. Y te vas a poder empezar a concentrar en eso. Exacto. Y para poder dejar una huella creativa. Creativa. Y no haría una máquina Buena. de call center. Exacto. La agarraste perfecto. Entonces a los cabros chicos hay que enseñarles Creativa. creatividad, porque conocimiento ya va a ser un comodín. Es que se dio vuelta hace 17 meses. Hace 17 meses atrás éramos una raza que aprendía a responder. Y ahora somos una raza que necesita preguntar.
Prompt. Somos prompts. O sea, weón, pasamos todo el puto colegio, universidad respondiendo la mejor respuesta para que el profe, weón, te pudiera pasar el ramo. Ay, que me frustra ese tema. Y weón, y ahora el profesor tiene un gran problema porque ¿por qué me vaya a preguntar, weón, si lo meto en un prompt y te lo responde? Entonces ya la educación está obsoletísima. Ya no podemos saber responder, tenemos que saber preguntar. Porque ya la información está ahí. Entonces es un llamado a los profesores, a los papás de familia, todo. Es cómo van a enseñar. Y créanme que no es sabiendo responder, es sabiendo preguntar. Bueno, ese es el desafío. Creatividad y saber preguntar. Pregúntate. ¿Qué eres tú? Pregúntate. Buena pregunta. Me da... Ajustar el prompt del contexto. Sí. Lo pienso mucho en mi hija. Que está en educación tradicional y me mata el tema. Y quiero yo poder enseñarle lo otro que quizá no lo están haciendo. Y divinidad. Mi viaje de honguito fue 100% divinidad. Onda, si tú viste la cronología de tu vida, yo me fui desde el Big Bang y fui todos los seres de la evolución, partiendo por una media, un pescado así, pulpo, bla, 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 hasta salir al agua, hacer osos, camellos, camellos no, elefante, rinoceronte, así, cuando era oso yo hacía, el mío fue 7 gramos, entonces fue un... Anda, adiós. Hasta ser un alien con cabeza de pulpo. Sí, ¿Sentiste la muerte? Sí. ¿Sí? Bueno, dicen que ese hito no es una muerte física, es una muerte del ego. Es la disolución del ego. Sí, estiré la mano. Hubo un momento que yo estaba así como, estiré la mano y la chamana me la dio, ¿cachai? Y después la segunda vez que la estiré no me la dio. Y ahí yo dije, en verdad estoy solo y el ciclo de la vida y veía como mi mano se deshacía como un vampiro así. Y cayó con unas calabras. Y ahí partió así. Y es una patada en la espalda y te caís por un precipicio heavy, ¿no? Sí, fue bueno. Y después, bueno, mi gran conclusión después de todo ese viaje, y me estaba preguntando como qué parte del ego me mostró, es como, onda, no estáis solo, nunca he estado solo, deja de huevear haciendo todas las cosas solo, ¿cachai? Pues me imagino un árbol que era una rama que crecía solito, pero después tenía un tronco, y el tronco era mi familia, mis amigos, todo, y después mi hija era lo contrario, mi hija era la rama y yo era el tronco, entonces como... Wow, ¿cachai? En verdad estoy nutriendo desde las raíces a esta ramita que son mis hijas, ¿cachai? Una presencia, papá. ¿Fue con música? Sí, toda la weá. Presencia, papá. Fue en Cajón del Maipo, por el lado del río, en la naturaleza. Así. Fue una cuestión así. Todo se dio y fue como, vámonos al cajón y hacemos la expresa y vamos. Entonces... Yo he tenido 2 nomás, y la segunda fue mucho más aterrizada, por decirlo de alguna manera, porque tuve la comparativa de los 7,14 gramos canalicé así. Yo, al igual que tú, lo recomiendo un montón, y recomiendo un montón también que la hagan bien. No la hagan solo, háganlo con alguien que guiado, sabe, que con la música guiado en un lugar, un set and setting, hacen que el 99,9% de los casos sean exitosos. Exacto. Si lo así solo, en un carrete, o tenés que irte luego, compadre, ahí te va a ir por un hoyo malo. Bueno, Diego, muy interesante conversación. Casi que te invité a este podcast solo como para sentarme un rato a ver tu perspectiva, porque siento que eres un loco que está embebido en la Matrix, por decir esa palabra demasiado manoseada, pero está en el mundo empresarial, así negocios con empresarios, te codeas con esas personas, pero ha ido desarrollando como una manera de ver el mundo que me causa harta curiosidad y creo que es digna de preguntar en un podcast así y que la gente tenga esa visión de alguien que viene que tiene como de los dos mundos, ¿cachai? Y necesito encontrar más gente así. Bacán. Porque todo lo que saben los empresarios en los podcasts, onda, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál es el éxito? ¿Qué consejos le daríais? Siento que le falta un poquito de lo otro. ¿Cuál es este lado B? Esto que no hablamos mucho. Lo que se tiene que empezar a hablar. Mundo emocional, salud mental,
incluso psicodélicos, qué chucha el ego y de dónde viene todo lo que niego, y pudimos ir tocando todos esos temas. Así que un gusto tenerte acá. Gracias. Y con esto hemos finalizado el podcast. El clap. Bueno, loco. Buena, Gracias, loco. No sé a qué hora partimos, weón. weón, Pero... no sé.